el misterio que sobrevivió 5000 años. ¿Qué pasaría si te dijera que antes de las pirámides, antes de los faraones, antes incluso de la escritura, ya existían dioses que controlaban el sol, la muerte y el destino de la humanidad? La mitología egipcia no es solo un conjunto de historias antiguas, es un sistema complejo de poder, miedo, esperanza y eternidad. Durante más de 3000 años, millones de personas creyeron que el universo dependía del equilibrio entre dioses que podían amar, pero también destruir. Y todo comienza en la oscuridad, porque, según los antiguos egipcios, al principio no existía nada, ni cielo, ni tierra, ni luz, solo el caos infinito, un océano primordial llamado Nun. Pero de ese vacío emergió algo imposible, un Dios que se creó a sí mismo, y ese fue el primer milagro. El caos primordial, Nun y el nacimiento del primer Dios. Antes del tiempo existía Nun, el océano infinito y oscuro que lo contenía todo y nada al mismo tiempo. No era maldad, no era bondad, era potencial puro. De ese vacío emergió Atum, el Dios creador. Y aquí viene lo fascinante. Atum no fue creado, se autocreó. Apareció sobre un montículo primordial llamado Ben-Ben, el primer pedazo de tierra firme, símbolo del orden que comenzaba a imponerse sobre el caos. Pero Atum estaba solo, y la soledad en la mitología egipcia es peligrosa. Así que decidió crear. La primera generación de dioses. Atum dio origen a dos fuerzas fundamentales: Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad. Aire y humedad, separación y equilibrio. De ellos nacieron Geb, la tierra, y Nut, el cielo. Pero Geb y Nut estaban abrazados eternamente, fusionados en un amor tan intenso que impedía la existencia del mundo. Fue entonces cuando Shu los separó, y en ese momento nació el espacio donde los humanos podrían existir. El universo tomó forma. Pero aún faltaban los dioses que cambiarían el destino de todo, porque de Geb y Nut nacerían 4 figuras que marcarían la historia eterna del bien, la traición y la resurrección. Osiris, Isis, Set y Neftis, el inicio del drama divino. De la unión de la tierra y el cielo nacieron Osiris, Isis, Set y Neftis. Y aquí es donde la mitología egipcia deja de ser solo creación y se convierte en tragedia. Osiris sería el rey justo, Isis la maga más poderosa, Set el caos encarnado y Neftis la sombra silenciosa. Pero lo que comenzó como una familia divina pronto se convertiría en la historia de traición más famosa del antiguo Egipto. Un asesinato, un cuerpo desmembrado, una búsqueda desesperada y una resurrección imposible. Pero antes de llegar a esa traición, debemos entender algo crucial. ¿Por qué los egipcios creían que el orden debía mantenerse a cualquier costo? Porque para ellos el mayor enemigo no era la muerte, era el caos. Y ese caos tenía nombre: Set. En la próxima parte descubrirás cómo Set asesinó a su propio hermano y cambió para siempre la visión egipcia de la vida después de la muerte. Y lo que hizo Isis redefinió el poder femenino en la antigüedad. La traición que cambió el destino del más allá. Osiris gobernaba a Egipto como el rey ideal. Enseñó a los humanos a cultivar, a respetar las leyes y a vivir bajo el principio de Ma'at, el orden cósmico que mantenía el universo en equilibrio. Pero donde hay orden, el caos observa. Y el caos tenía un nombre: Set. Set no era simplemente malvado, era la tormenta del desierto, la violencia impredecible, la fuerza que destruye estructuras. Y mientras su hermano Osiris era amado, él era temido. Y el miedo puede convertirse en odio.
El plan perfecto. Set organizó un gran banquete en honor a Osiris. Música, vino, celebración. Todo parecía una muestra de reconciliación. Pero en el centro del salón había algo extraño. Un hermoso sarcófago tallado con precisión milimétrica. Set anunció un juego. Quien encaje perfectamente en este cofre podrá quedárselo. Uno a uno, los invitados probaron. Ninguno encajaba. Hasta que Osiris, confiado, se recostó dentro. Y el sarcófago cerró con violencia. Sellado, clavado, arrojado al Nilo. El rey justo había sido traicionado. Pero eso no fue suficiente. En algunas versiones del mito, Set recupera el cuerpo, lo corta en 14 pedazos y los dispersa por todo Egipto. Un acto brutal, un mensaje claro. El orden había muerto. La búsqueda de Isis. Pero Set subestimó algo. Subestimó a Isis. Isis no era solo esposa, era maga, estratega y símbolo de devoción absoluta. Recorrió el país buscando cada fragmento del cuerpo de Osiris asesinado. Imagina esa escena. Una diosa caminando por desiertos, pantanos y ciudades antiguas, recogiendo los restos de su esposo asesinado. Cada pieza encontrada no era solo carne, era esperanza. Con la ayuda de Neftis, su hermana, reconstruyó el cuerpo. Y aquí ocurre algo revolucionario. Isis utiliza magia prohibida, magia que desafía la muerte. Pronuncia palabras secretas, rituales antiguos, y logra lo imposible. Osiris vuelve a levantarse, pero no como rey de los vivos, sino como soberano del más allá. Así nació el concepto egipcio del juicio tras la muerte, porque Osiris ahora gobernaría el Duat, el reino de los muertos, y nada volvería a ser igual. El nacimiento de la venganza. Antes de partir definitivamente al inframundo, Osiris e Isis conciben un hijo, un heredero, un vengador. Su nombre era Horus, y desde su nacimiento estaba destinado a enfrentar a Set. Pero Set no iba a esperar tranquilamente. Intentó matar al niño. Isis tuvo que esconderlo en los pantanos del delta del Nilo, protegiéndolo con hechizos y conjuros contra serpientes, escorpiones y enfermedades. El joven Horus creció sabiendo una sola cosa. Su tío asesinó a su padre, y algún día lo enfrentaría. El conflicto cósmico. La lucha entre Horus y Set no era solo una disputa familiar, representaba algo mucho más profundo. Orden contra caos, fertilidad contra desierto, civilización contra violencia. Y cuando finalmente se enfrentaron, no fue una sola batalla. Fueron años de combates, juicios divinos y desafíos sobrenaturales. En uno de ellos, Horus pierde un ojo, pero ese ojo se convierte en uno de los símbolos más poderosos de toda la cultura egipcia, el ojo de Horus. Protección, poder, restauración. Pero la guerra aún no ha terminado, porque los dioses deberán reunirse para decidir quién merece gobernar Egipto. Y lo que sucederá en ese juicio divino cambiará la estructura del poder para siempre. En la próxima parte descubrirás cómo fue el juicio entre Horus y Set, qué papel jugó Ra, y por qué el ojo perdido se convirtió en un símbolo de sanación y matemáticas sagradas. Lo que está en juego no es solo un trono, es el equilibrio del universo. El juicio de los dioses. Durante años, la guerra entre Horus y Set desgarró no solo a la familia divina, sino al propio equilibrio del mundo. Tormentas devastaban el desierto, el Nilo parecía impredecible, el orden de Maat comenzaba a temblar. Los dioses entendieron algo: si la guerra continuaba, el caos regresaría al estado primordial. Así que convocaron un juicio. El tribunal se reunió en Heliópolis, y en el centro, como figura suprema, estaba el dios solar,
Ra, el creador de la luz, el que cada día derrotaba a la oscuridad, el dios que sostenía el ciclo del tiempo. La pregunta era simple, pero peligrosa. ¿Quién debe gobernar Egipto? ¿El heredero legítimo o la fuerza bruta que impone respeto? Argumentos y humillaciones. Set defendía su poder con arrogancia. Yo soy el más fuerte, yo protejo la barca solar contra los monstruos del caos. Sin mí, el universo sería devorado. Y tenía razón en algo. Cada noche, cuando Ra viajaba por el inframundo, Set ayudaba a combatir a la serpiente cósmica Apophis, símbolo del caos absoluto. Sin Set, la luz podría no regresar. Pero Horus tenía legitimidad. Era hijo de Osiris, representaba continuidad, estabilidad y fertilidad. El juicio no fue pacífico. Hubo desafíos físicos, competencias mágicas, incluso transformaciones en hipopótamos gigantes para batallas acuáticas. En uno de los enfrentamientos más brutales, Set arranca el ojo izquierdo de Horus, un acto de violencia extrema. Pero ese ojo no sería solo una pérdida, se convertiría en símbolo. El ojo de Horus, herida y poder. El dios sabio Tot intervino. Con conocimiento y magia restauró el ojo perdido de Horus. Pero ya no era un ojo común. Se convirtió en el Uyat, el ojo restaurado. Representaba protección, sanación, integridad recuperada tras el caos, orden restaurado después del caos. Incluso en matemáticas egipcias, el ojo de Horus simbolizaba fracciones sagradas. La herida se transformó en poder. Y aquí hay un mensaje profundo. Para los egipcios, la destrucción no era el final, era parte del proceso de restauración. El veredicto final. Tras años de disputas, Ra y el Consejo Divino tomaron una decisión. Horus sería el rey de los vivos, Set sería desterrado al desierto, gobernando tormentas y tierras áridas, pero no sería destruido, porque el caos no puede eliminarse, solo puede controlarse. Y así nació la base política del antiguo Egipto. Cada faraón sería considerado la encarnación viva de Horus, y al morir se uniría a Osiris en el más allá. Poder terrenal, divinidad eterna, una estructura perfecta. Pero aún no hemos hablado del Dios que realmente sostenía todo este sistema, el que cada día moría y renacía, el que navegaba por el inframundo enfrentando horrores inimaginables. Porque mientras Horus gobernaba la tierra, Ra enfrentaba algo mucho más oscuro. En la próxima parte descubrirás cómo funciona el viaje nocturno del Sol, qué ocurre realmente en el Duat, y qué criatura intenta devorar el universo cada noche. Y lo más inquietante, ¿qué pasaría si Ra perdiera una sola batalla? Parte 4. El dios que muere cada noche. Cada amanecer en el antiguo Egipto no era solo un fenómeno natural, era una victoria, porque para los egipcios, el sol no simplemente salía, el sol sobrevivía. Y el responsable de esa hazaña diaria era Ra. Ra no solo iluminaba el mundo, era el corazón mismo del orden cósmico. Sin su luz, el caos primordial regresaría. Pero aquí está lo inquietante. Cada noche, Ra debía morir. La barca solar y el viaje al Duat. Durante el día, Ra navegaba por el cielo en su barca solar, observando a la humanidad. Al atardecer, descendía al horizonte occidental, y comenzaba el verdadero peligro. Entraba en el Duat, el inframundo egipcio, un reino de sombras, monstruos y pruebas. Allí, Ra envejecía, su poder disminuía, y debía atravesar 12 regiones, una por cada hora de la noche.
Cada región tenía guardianes, puertas y criaturas aterradoras, pero ninguna tan peligrosa como la que lo esperaba en la oscuridad más profunda. Apophis, el enemigo eterno. En las profundidades del Duat acechaba Apophis, una serpiente gigantesca, el caos absoluto, la negación del orden. Apophis no buscaba gobernar, buscaba destruir. Cada noche intentaba devorar la barca solar. Si lo lograba, el sol no volvería a salir. Imagina el nivel de tensión. Para los egipcios, cada amanecer significaba que Ra había vencido. Cada eclipse era una señal de que Apophis estaba ganando. Y en esa batalla nocturna, incluso Set tenía un papel crucial, porque aunque Set era enemigo del orden en la tierra, en el Duat luchaba junto a Ra contra un caos aún mayor. Aquí entendemos algo profundo. En la mitología egipcia, incluso el caos tiene una función. El encuentro con Osiris. En el momento más profundo del viaje nocturno, Ra se encontraba con Osiris, el rey del inframundo. La muerte y el sol se unían. Era una fusión simbólica. Vida y muerte no eran opuestos, eran ciclos. Ra absorbía energía de Osiris. Osiris recibía renovación de Ra. Y así el equilibrio continuaba. Pero esta visión del más allá era solo el comienzo, porque los humanos también tenían que atravesar el Duat, y no todos lograban superarlo. En la próxima parte descubrirás cómo era el juicio de las almas, qué criatura decidía si alguien era digno de la eternidad, y qué significaba realmente el corazón para los egipcios, porque en el antiguo Egipto, la muerte no era el final, era un examen. Parte 5. El juicio final. El momento que definía la eternidad. Morir en el antiguo Egipto no era el final. Era el comienzo de un proceso extremadamente preciso. Porque después del último aliento, el alma debía enfrentar un juicio. Y no cualquier juicio. El más importante de todos. El juicio ante Osiris. Pero antes de llegar a él, el difunto debía atravesar el Duat, el mismo reino peligroso que recorría Ra cada noche. Solo que ahora no había dioses protegiéndolo. Estaba solo. El corazón, el verdadero registro de tu vida. Para los egipcios, el corazón no era solo un órgano. Era la sede de la conciencia, la memoria y la moral. Allí estaban registradas todas tus acciones. No podías mentir, no podías engañar, no podías ocultar nada. En la sala de las dos verdades, el difunto se presentaba ante Osiris y 42 jueces divinos. Entre ellos estaba el dios de la sabiduría, Thoth. Su tarea era registrar el resultado del juicio. Pero el momento crucial estaba a cargo de otra figura, una criatura que combinaba 3 animales en uno, una bestia que representaba el destino irreversible. Amit, la devoradora. Frente a la balanza sagrada se encontraba Amit, con cabeza de cocodrilo, cuerpo de león y parte trasera de hipopótamo. Los 3 animales más temidos del Nilo. En la balanza, el corazón del difunto era colocado en un platillo. En el otro, la pluma de Maat, símbolo del orden, la verdad y la justicia. Si el corazón era más pesado, significaba culpa, mentiras, desequilibrio. Y entonces Amit devoraba el corazón. No había segunda oportunidad. No había castigo eterno. Simplemente dejabas de existir, para siempre. Pero si el corazón equilibraba la pluma, el alma era declarada justa y accedía al campo de juncos. El paraíso egipcio. El paraíso no era un lugar abstracto. Era una versión perfecta de Egipto.
campos fértiles, ríos abundantes, cosechas eternas. Pero incluso allí el trabajo continuaba. Por eso los egipcios enterraban pequeñas estatuillas llamadas usheptis. Servían como trabajadores sustitutos en el más allá. Incluso en la eternidad, la vida debía mantenerse en orden. Pero aquí surge una pregunta inquietante. ¿Y si alguien intentaba manipular el juicio? ¿Y si existían fórmulas mágicas para engañar a los dioses? La respuesta está en un libro secreto, un libro lleno de hechizos, un manual para sobrevivir a la muerte. En la próxima parte descubrirás qué era realmente el libro de los muertos, cómo funcionaban sus conjuros, y por qué los faraones estaban obsesionados por preservar el cuerpo, porque sin cuerpo, el alma no tenía hogar. Parte 6. El libro que desafiaba a la muerte. Imagina tener en tus manos un manual para sobrevivir al más allá. Un conjunto de instrucciones detalladas para atravesar monstruos, puertas selladas y juicios divinos. Ese manual existía. Hoy lo conocemos como el Libro de los Muertos. Pero su nombre original era mucho más revelador. Libro para salir al día. No era un texto sobre morir, era un texto sobre renacer. Hechizos para sobrevivir. El Libro de los Muertos no era un único libro fijo, eran colecciones de fórmulas mágicas personalizadas. Algunos papiros tenían 50 hechizos, otros más de 200. Cada uno servía para algo. Evitar que el corazón testificara en tu contra, transformarte en ave para escapar de peligros, pasar puertas custodiadas por demonios, saber el nombre secreto de una deidad. Porque en la mitología egipcia, conocer el nombre verdadero de algo era tener poder sobre ello. El conocimiento era protección, la palabra era arma, y el silencio podía ser muerte eterna. El hechizo más importante. Uno de los conjuros más famosos pedía algo escalofriante: que el corazón no traicionara a su dueño durante el juicio. El difunto declaraba: no he mentido, no he robado, no he causado sufrimiento. Era la llamada confesión negativa. No afirmabas lo que hiciste, declarabas lo que no hiciste. Y aquí vemos algo fascinante. La moral egipcia no era solo religiosa, era social. El orden debía mantenerse incluso después de la muerte. ¿Por qué momificar el cuerpo? Aquí llegamos a uno de los aspectos más conocidos, pero menos comprendidos. ¿Por qué los egipcios estaban obsesionados por preservar el cuerpo? Porque el alma no era una sola cosa, estaba compuesta por varias partes, entre ellas el Ka, la fuerza vital, el Ba, la personalidad, representada como un ave con cabeza humana, el Aj, el espíritu transformado. Para que estas partes se reunieran cada noche, el cuerpo debía estar intacto. Sin cuerpo, no había identidad. Sin identidad, no había eternidad. La momificación no era un ritual macabro, era una tecnología espiritual, un método para garantizar la inmortalidad. Los faraones y la eternidad. Para los faraones, este proceso era aún más complejo. No eran solo gobernantes, eran manifestaciones vivas de Horus, y al morir, se convertían en uno con Osiris. Sus tumbas no eran simples sepulturas, eran portales cósmicos, llenas de textos, amuletos, trampas simbólicas y representaciones del viaje nocturno de Ra. Pero aún no hemos hablado de algo crucial, porque antes de todos estos rituales, hubo un momento en que la humanidad casi fue destruida por los propios dioses. Un castigo divino, una rebelión humana, y una diosa que se transformó en una fuerza imparable de destrucción. En la próxima parte descubrirás por qué Ra quiso exterminar a la humanidad, quién fue la diosa enviada para ejecutar el castigo, y cómo una masacre casi puso fin al mundo. Lo que ocurrió cambiaría para siempre la relación entre dioses y hombres. Parte 7.
La rebelión contra el dios Sol. Hubo un tiempo en que los humanos no solo adoraban a los dioses, vivían bajo su mirada directa. En las primeras eras míticas, Ra gobernaba no solo el cielo, sino también la tierra. Pero el tiempo lo debilitó. Ra envejecía. Su poder ya no era absoluto. Y entonces ocurrió lo impensable. Los humanos comenzaron a conspirar contra él. Susurraban que el dios Sol era débil, que su luz ya no era la misma, que quizá había llegado el momento de rebelarse. Y ningún dios tolera la traición. El Consejo Divino. Ra convocó a los dioses primordiales. Entre ellos estaban Shu, Tefnut, Geb y el antiguo caos primordial, Nun. La pregunta era clara. ¿Qué hacer con la humanidad rebelde? La respuesta fue brutal. Enviarían un castigo ejemplar. Ra decidió liberar una parte de sí mismo, su ojo, pero esta vez no sería símbolo de protección, sería instrumento de destrucción. Sekhmet, la leona de la masacre. El ojo de Ra se transformó en una diosa feroz. Sekhmet, cabeza de leona, sed de sangre, furia imparable. Sekhmet descendió sobre la humanidad como una tormenta. No distinguía culpables de inocentes. La tierra se tiñó de rojo. Los humanos huían, pero no había refugio. La diosa disfrutaba la destrucción. Y aquí está el giro inquietante. Sekhmet no quería detenerse. Ni siquiera Ra pudo controlarla. El castigo se estaba convirtiendo en exterminio. Estrategia para detener a una diosa. Ra comprendió que si Sekhmet continuaba, no quedaría humanidad que gobernar. Ideó un plan desesperado. Ordenó llenar el desierto con miles de jarras de cerveza mezclada con granadas, teñida de rojo como sangre. Al amanecer, Sekhmet vio el líquido esparcido por la tierra. Creyó que era sangre. Bebió y bebió y bebió, hasta embriagarse. Su furia se apagó. Se quedó dormida, y cuando despertó, la masacre había terminado. Desde entonces, Sekhmet también fue asociada con la sanación, porque en Egipto, la destrucción y la curación eran dos caras de la misma fuerza. La separación definitiva. Después de ese evento, Ra tomó una decisión radical. Se retiraría de la tierra. Ya no gobernaría directamente a los humanos. Ascendió al cielo sobre el cuerpo arqueado de Nut. Desde entonces, los dioses habitarían en un plano más distante, y los faraones serían los intermediarios. Pero este episodio dejó una enseñanza profunda. Los dioses egipcios no eran perfectamente benevolentes. Eran poderosos, emocionales, capaces de amar y destruir. Y aún no hemos hablado del dios más misterioso de todos, uno que no necesitaba forma fija, uno que podía ser invisible, uno cuyo culto llegaría a dominar Egipto. En la próxima parte descubrirás quién fue el dios oculto que superó incluso a Ra, cómo surgió su poder político y por qué su nombre significaba el invisible. Lo que viene cambiará la jerarquía divina para siempre. Parte 8. El dios invisible que superó al sol. Durante siglos, Ra fue la figura suprema del panteón egipcio. Era la luz, el creador, el ciclo eterno. Pero la religión egipcia nunca fue estática. Evolucionó, se transformó, y en ese proceso emergió una figura silenciosa, casi imperceptible. Un dios cuyo nombre significaba algo inquietante, el oculto. Su nombre era Amón. De dios local a rey del panteón. Al principio, Amón era una deidad local de Tebas. No era el más poderoso, no era el más antiguo, pero tenía algo diferente. No necesitaba forma visible. Podía ser viento, presencia, energía invisible.
Cuando Tebas se convirtió en capital durante el Imperio Nuevo, el poder político impulsó el poder religioso, y Amón se fusionó con Ra. Nació entonces Amón-Ra, el dios invisible unido al sol visible. Una combinación perfecta, lo que no se ve y lo que ilumina todo. Esta fusión lo convirtió en el Dios supremo. Poder, sacerdotes y riqueza. El culto a Amón creció de manera impresionante. Su templo en Karnak se convirtió en uno de los complejos religiosos más grandes del mundo antiguo. Los sacerdotes de Amón acumulaban riquezas inmensas, tierras, oro, influencia política. En cierto punto, el poder del clero rivalizaba con el del faraón, y eso era peligroso, porque cuando religión y política compiten, el equilibrio puede romperse. El faraón que se atrevió a desafiar este sistema. Un gobernante que se atrevió a desafiar este sistema. Un faraón que intentó eliminar el culto a Amón. Su nombre fue Akenatón, y lo que hizo fue revolucionario. Declaró que solo debía adorarse a un único dios solar, Atón, un disco solar sin forma humana. Cerró templos, prohibió cultos tradicionales, intentó imponer algo cercano al monoteísmo. Por primera vez en la historia egipcia, el sistema divino tambaleó. Pero la reforma no duró. Tras su muerte, los sacerdotes restauraron el culto tradicional. El joven faraón Tutankamón devolvió el poder a Amón, y el antiguo orden regresó. Pero el intento dejó una marca indeleble. La religión egipcia podía cambiar, podía adaptarse, podía transformarse según el poder. Un panteón en constante evolución. A diferencia de otras mitologías rígidas, la egipcia era flexible. Los dioses podían fusionarse, cambiar atributos, absorber funciones. No había una sola versión oficial. Había múltiples tradiciones coexistiendo. Y aún no hemos explorado a muchas deidades fundamentales. Diosas del amor, dioses de la sabiduría, protectores del hogar, guardianes de los nacimientos, porque en Egipto, incluso el nacimiento estaba supervisado por lo divino. Dioses de la vida cotidiana, lo divino en cada hogar. Hasta ahora, hemos hablado de guerras cósmicas, juicios eternos y dioses solares. Pero la mitología egipcia no vivía solo en templos gigantes. Vivía en las casas, en los nacimientos, en el amor, en la música, en el miedo a la enfermedad. Los egipcios no solo temían a los grandes dioses, también buscaban protección diaria. Y para eso existían deidades cercanas, íntimas. Bes, el protector del hogar. A diferencia de los dioses majestuosos, Bes era pequeño, rechoncho y a veces grotesco. Lengua afuera, rostro feroz, postura cómica. Pero su apariencia tenía un propósito: ahuyentar espíritus malignos. Bes protegía a las mujeres embarazadas, a los recién nacidos, a las familias durante la noche. Era común encontrar su imagen en camas, espejos y amuletos. No vivía en grandes templos. Vivía en los hogares. Era el día a día. Heket y el milagro del nacimiento. Otra figura clave en los partos era Heket, representada como rana o mujer con cabeza de rana. ¿Por qué rana? Porque tras la crecida del Nilo, miles de ranas aparecían de la nada. Simbolizaban fertilidad y vida emergente. Heket era invocada para garantizar partos seguros. En una sociedad donde la mortalidad infantil era alta, su papel era crucial. Hathor, amor
música y placer. Si existía una diosa capaz de suavizar el corazón más duro, era Hathor. Diosa del amor, la música, la danza y la alegría. Se la representaba como mujer con cuernos de vaca y disco solar. Pero no era solo dulzura. Hathor también podía transformarse en furia. De hecho, en algunos mitos, es identificada con la misma fuerza destructiva de Sekhmet. Esto revela algo fascinante. Para los egipcios, el amor y la destrucción podían surgir de la misma fuente. Hathor también recibía a los muertos en el más allá. Era madre, amante y guía espiritual. Una de las deidades más complejas del panteón. Thoth, el escritor del destino. En cada nacimiento, en cada juicio, en cada evento importante, había un dios tomando nota. Thoth, cabeza de Ibis, portador de escritura y conocimiento. Se decía que inventó la escritura, que medía el tiempo, que registraba el resultado del juicio de las almas. Thoth no era guerrero, era inteligencia pura. Y en una civilización que valoraba profundamente el orden y la contabilidad, el conocimiento era poder divino. Una religión que abrazaba la vida. La mitología egipcia no era solo sobre muerte y juicio. Era celebración, protección, maternidad, amor. Pero aún nos falta comprender una parte esencial. Las fuerzas oscuras que acechaban en cada rincón. Porque además de dioses protectores, existían demonios, espíritus, criaturas híbridas que habitaban el Duat. Las criaturas del Duat. El terror más allá de la muerte. Si pensabas que el juicio ante Osiris era lo más aterrador del más allá, estás subestimando el Duat. El inframundo egipcio no era un túnel oscuro y vacío. Era un territorio vivo, lleno de ríos de fuego, puertas selladas con nombres secretos, seres híbridos que combinaban partes humanas y animales. Cada noche, incluso Ra debía atravesarlo. Y si el dios solar necesitaba ayuda, imagina lo que enfrentaba un alma común. Las 12 puertas de la noche. El Duat estaba dividido en 12 regiones. Cada una representaba una hora de la noche. Y cada región tenía una puerta. No podías simplemente cruzarla. Debías conocer el nombre del guardián, pronunciar fórmulas exactas, declarar pureza moral. Sin el conocimiento correcto, quedabas atrapado. El más allá egipcio no premiaba solo la bondad, premiaba la preparación. Por eso el libro de los muertos era tan importante. Era un mapa, un manual de supervivencia. Serpientes de fuego y lagos de llamas. Entre las criaturas más temidas estaban serpientes gigantes que escupían fuego. Algunas protegían regiones sagradas, otras atacaban sin aviso. También existían lagos ardientes donde las almas impuras podían ser castigadas temporalmente. Pero el enemigo supremo seguía siendo Apophis. No solo atacaba a Ra, representaba el caos que podía devorar la realidad misma. Los sacerdotes realizaban rituales diarios para debilitarlo simbólicamente. Quemaban figuras de serpientes, recitaban conjuros. Porque si Apophis vencía, el sol no volvería.
guardianes con cuerpos imposibles. El Duat estaba lleno de seres híbridos. Hombres con cabeza de chacal. Mujeres con cuerpo de serpiente. Criaturas con cuchillos en lugar de manos. Cada una tenía una función específica. No eran simples monstruos. Eran mecanismos del orden cósmico. El miedo era parte del sistema. Superarlo demostraba merecimiento. El conocimiento como escudo. Aquí vemos un patrón constante en la mitología egipcia. El conocimiento salva. Saber el nombre verdadero de un demonio lo debilitaba. Saber el hechizo correcto abría puertas. Saber cómo declarar tu inocencia equilibraba tu corazón. En Egipto, la ignorancia era el verdadero enemigo. Pero el Duat no era solo de error. En medio de la oscuridad, también había regiones de belleza. Campos iluminados por estrellas. Árboles sagrados. Aguas purificadoras. El viaje no era simplemente castigo. Era transformación. El alma debía pasar por la noche para renacer al amanecer, igual que el sol. Y aquí surge una pregunta intrigante. Si el inframundo era tan complejo, ¿quién lo diseñó realmente? Porque más allá de Osiris y Ra, existe una fuerza aún más antigua, una energía que sostiene el equilibrio universal. No es un dios con forma. No es una criatura. Es un principio. En la próxima parte descubriremos ¿qué es realmente Maat? ¿Por qué el orden era más importante que el bien o el mal? Y cómo todo el universo egipcio dependía de un equilibrio frágil. Porque sin Maat, todo regresaría al caos primordial. Parte 11. Maat, el principio que sostenía el universo. Antes que los templos, antes que los faraones, incluso antes que muchas historias divinas, existía un concepto que lo sostenía todo. No era simplemente una diosa, era una ley universal. Su nombre era Maat. Pero Maat no era solo verdad, era equilibrio, justicia, orden cósmico, armonía entre fuerzas opuestas. Sin Maat, el universo regresaría al caos primordial de Nun. Orden versus caos. En muchas mitologías, el conflicto central es entre bien y mal. En Egipto no era así. El verdadero conflicto era entre orden y caos. Orden, estabilidad, ciclos naturales, justicia. Caos, destrucción sin control, ruptura del equilibrio. Por eso incluso dioses como Set no eran completamente malignos. No hubo una sola creación. Si esperabas que la mitología egipcia tuviera una única versión oficial del origen del mundo, prepárate. Egipto no era un bloque homogéneo. Era una civilización extensa, con ciudades poderosas que competían entre sí. Y cada gran centro religioso desarrolló su propia cosmogonía. No porque se contradijeran, sino porque cada ciudad colocaba a su dios como protagonista. La creación también era política. La cosmogonía de Heliópolis. En Heliópolis, el centro solar por excelencia, todo comenzaba con el caos primordial, Nun. De él emergía Atum, el dios autocreado. Atum generaba a Shu, aire. Tefnut, humedad. De ellos nacían Geb, tierra. Nut, cielo. Y finalmente, Osiris, Isis, Set, Neftis. Este grupo de 9 dioses era llamada la Eneada. Era una genealogía divina, un árbol cósmico. Heliópolis colocaba al sol en el centro de todo. La teología de Menfis, el poder de la palabra. Pero en Menfis la historia era diferente. Allí el dios supremo no era solar. Era Ptah.
Iptah no creaba con acción física. Creaba con pensamiento y palabra. Primero imaginaba el mundo en su corazón. Luego lo pronunciaba. Y al decirlo, existía. Esta versión es sorprendentemente sofisticada. El universo nace del intelecto, del lenguaje. Aquí vemos una idea poderosa. La realidad puede construirse con pensamiento. En una civilización obsesionada con escritura y registros, esto tenía sentido. Hermópolis y el caos primordial. En Hermópolis, el origen era aún más misterioso. Allí existía la Ogdoada. 8 deidades primordiales. 4 parejas que representaban aspectos del caos: oscuridad, infinito, ocultamiento, aguas primordiales. No había un dios único creador al inicio. Había fuerzas abstractas. De esa interacción emergía el sol. Hermópolis enfatizaba el misterio anterior a la creación, el momento previo al orden. Contradicción o flexibilidad. Lo fascinante es que estas versiones coexistían. No competían necesariamente. Los egipcios no buscaban una verdad exclusiva. Aceptaban múltiples narrativas simultáneamente. La religión era adaptable, dinámica. Y eso permitió que sobreviviera más de 3000 años. Pero aún hay algo que no hemos explorado completamente: los animales sagrados. Porque en Egipto, los dioses no solo tenían forma humana, tenían cabeza de halcón, de chacal, de gato. Y eso no era simple simbolismo decorativo. Tenía un significado profundo. En la próxima parte descubriremos por qué los gatos eran sagrados, qué representaba realmente Anubis, y cómo los animales conectaban el mundo natural con lo divino. Porque en Egipto, la naturaleza misma era un espejo de los dioses. Los dioses con rostro animal. Imagina caminar por una ciudad egipcia antigua. El sol cae sobre los templos. El incienso perfuma el aire. Y frente a ti, una estatua colosal. Cuerpo humano, cabeza de halcón. No era arte extraño. Era lógica divina. Para los egipcios, los animales no eran inferiores al ser humano. Eran manifestaciones de fuerzas cósmicas. Cada animal encarnaba una cualidad divina. Y cuando los dioses adoptaban su forma, no era fantasía, era revelación simbólica. El simbolismo animal en la mente egipcia. El mundo natural era un lenguaje. El halcón volaba alto y dominaba el cielo. Por eso representaba realeza y visión. El chacal rondaba cementerios. Por eso estaba vinculado a la muerte. El gato protegía los graneros de serpientes y roedores. Por eso simbolizaba protección. Los egipcios observaban, y luego elevaban esas cualidades a lo sagrado. No adoraban al animal en sí, adoraban lo que el animal representaba. Horus, el halcón del cielo. Entre todos los dioses con forma animal, pocos fueron tan importantes como Horus. Horus tenía cabeza de halcón. Sus ojos representaban el sol y la luna. Era el dios del cielo, pero también era el símbolo viviente del faraón. Cada faraón era considerada una encarnación de Horus en la tierra. Esto significa que la realeza no era solo política, era cósmica. Cuando el faraón gobernaba, Horus gobernaba, y su lucha contra el caos no era metáfora, era deber sagrado. Anubis, el guardián de los muertos. En las necrópolis, otra figura dominaba: cuerpo humano, cabeza de chacal. Era Anubis. Los chacales merodeaban cementerios. Los egipcios lo notaron y transformaron ese miedo en protección. Anubis se convirtió en el guardián de las tumbas, el maestro de la momificación, el guía de las almas en el más allá. En el juicio de los muertos, era quien supervisaba la balanza. Si tu corazón pesaba más que la pluma de la verdad, el destino era terrible. Pero si era ligero, la eternidad te esperaba. Bastet, la diosa gata. En los hogares, otra presencia divina reinaba, la elegante y misteriosa Bastet.
diosa protectora, guardiana del hogar, símbolo de fertilidad y armonía. Los gatos eran tan sagrados que dañar uno podía costar la vida. Cuando moría un gato en una familia, se realizaban rituales de luto. Algunos incluso eran momificados. ¿Por qué tanta devoción? Porque Bastet no era solo un animal, era equilibrio entre ternura y ferocidad, como el propio Egipto. Cocodrilo, el poder del Nilo. El cocodrilo inspiraba terror, habitaba el Nilo, podía atacar sin aviso, y sin embargo, también era símbolo de fertilidad y fuerza. De allí surgía Sobek, un dios temido y venerado. En algunas regiones se criaban cocodrilos sagrados en templos. Eran adornados con joyas, tratados como realeza, porque dominar el miedo era dominar el poder. ¿Por qué no diosas o dioses completamente humanos? Algunos lo eran, pero la combinación humano-animal transmitía algo crucial. El dios trascendía lo humano, era parte de la naturaleza y superior a ella. La cabeza animal mostraba su esencia divina, el cuerpo humano permitía conexión con nosotros. Era un puente entre mundos. Pero hay algo más oscuro. Si los animales representaban orden, protección y poder, también había criaturas que simbolizaban destrucción absoluta. Serpientes del caos, bestias devoradoras, entidades que amenazaban el equilibrio universal, y ninguna era más aterradora que Apophis. En la próxima parte veremos quién era la serpiente que intentaba destruir el sol cada noche, cómo los sacerdotes ayudaban a Ra en esa batalla, y por qué el caos nunca podía ser eliminado por completo. Porque el equilibrio egipcio no significaba ausencia de mal, significaba lucha eterna. Parte 14. El enemigo del sol. Cada noche, cuando el sol desaparecía en el horizonte, los egipcios no veían simplemente el final del día, veían una guerra cósmica. Mientras el dios solar descendía al Duat, una criatura colosal aguardaba en la oscuridad absoluta. Su nombre era Apophis. No tenía templos, no tenía sacerdotes, no ofrecía promesas. Representaba el caos puro, la fuerza que existía antes de la creación y que deseaba volver a devorarlo todo. El viaje nocturno. Durante el día, el sol cruzaba el cielo como manifestación de Ra, pero al anochecer no moría, viajaba por el inframundo en una barca sagrada, acompañado por otras deidades protectoras. Ese recorrido estaba lleno de puertas, regiones oscuras y criaturas peligrosas. En el momento más crítico del trayecto, Apophis emergía desde las aguas del caos intentando detener la barca solar. Si lograba vencer, el amanecer jamás regresaría. Una lucha que nunca termina. Apophis no quería gobernar el mundo, quería destruir el orden. Su victoria significaría el regreso al vacío primordial. Cada amanecer era la prueba de que el orden había triunfado una vez más. Los egipcios entendían algo profundamente realista. El caos nunca desaparece definitivamente, debe ser enfrentado todos los días. El equilibrio no es permanente, es una conquista constante. Los rituales secretos. Los sacerdotes no eran simples observadores del mito, realizaban rituales diarios para debilitar simbólicamente a la serpiente, recitaban conjuros, destruían imágenes de cera que representaban al monstruo y pronunciaban palabras de poder. Para ellos, la religión era una responsabilidad cósmica. Si los rituales cesaban, el caos podría fortalecerse. Mantener el universo funcionando era un acto activo. La igualdad entre Maat. Todo este conflicto giraba alrededor de un concepto central, Maat. Maat no era solo una diosa con pluma en la cabeza, era la encarnación del orden, la verdad, la justicia y la armonía universal. El faraón gobernaba para preservar la Maat, los tribunales juzgaban según la Maat, el propio cosmos existía gracias a ella. Apophis era su opuesto absoluto, la ruptura del equilibrio. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si el caos siempre vuelve, ¿puede el orden ser realmente eterno? En la próxima parte descubriremos cómo esta idea influía directamente en la vida después de la muerte, en el juicio del alma y en el destino final de cada egipcio. Porque la batalla contra el caos no solo ocurría en el cielo, también ocurría dentro del corazón humano. Parte 15. El juicio del corazón. Imagina despertar después de morir.
No hay silencio eterno. No hay vacío. Te encuentras en una sala inmensa, iluminada por una luz que no proviene del sol. Frente a ti se alza el tribunal divino. En el centro una balanza. En uno de sus platos descansa una pluma. No es una pluma cualquiera. Pertenece a Ma'at, símbolo del orden y la verdad. En el otro plato será colocado tu corazón. No tu cerebro. No tus palabras. Tu corazón. Porque para los egipcios allí residían la conciencia, la memoria y la moral. O el guardián del ritual. Supervisando el proceso está Anubis, el dios chacal. Él guía al difunto hasta la balanza y ajusta el peso con precisión absoluta. No hay favoritismos. No hay sobornos. La justicia divina es exacta. Cerca de allí, una criatura híbrida espera inmóvil. Tiene cabeza de cocodrilo, cuerpo de león e hipopótamo. Es Amit, la devoradora. Si el corazón pesa más que la pluma, ella lo consumirá. Y con ello tu existencia será borrada para siempre. La criatura de Osiris. Presidiendo la ceremonia se encuentra Osiris, señor del más allá, verde como la regeneración, envuelto en vendas. Sostiene los símbolos del poder. A su alrededor, 42 jueces divinos escuchan la confesión negativa del alma. El difunto declara no haber robado, no haber mentido, no haber causado daño injusto. No es una súplica emocional. Es una afirmación de haber vivido en armonía con la Ma'at. El destino final. Si el corazón es ligero, el alma accede a los campos de juncos. Una versión idealizada de Egipto, donde los ríos fluyen eternamente y las cosechas nunca fallan. No es un paraíso abstracto. Es una continuidad perfeccionada de la vida terrenal. Pero si falla la prueba, no hay tormento eterno. Hay aniquilación. Para los egipcios, dejar de existir era el castigo definitivo. Una moral diferente. Observa algo fascinante. El juicio no gira en torno a la fe, sino a las acciones. El orden cósmico debía reflejarse en la conducta diaria. Vivir bien era mantener el equilibrio universal. Cada mentira, cada injusticia, era una grieta en la estructura del cosmos. Pero surge una pregunta inquietante. Si el corazón es tan importante, ¿por qué el cuerpo debía preservarse con tanto cuidado? ¿Qué papel cumplía la momificación en todo esto? En la próxima parte, entraremos en los secretos del proceso que transformaba un cadáver en un ser listo para la eternidad. Porque en Egipto, morir era apenas el comienzo del viaje. Parte 16. El secreto de la momificación. Si el corazón sería pesado en la balanza de Ma'at, entonces el cuerpo debía estar listo para algo más. Para los egipcios, el ser humano no era solo carne. Estaba compuesto por múltiples elementos espirituales: el Ka, energía vital; el Ba, personalidad; la sombra, el nombre; y el cuerpo físico. Si el cuerpo se destruía, esas partes no podían reunirse correctamente en el más allá. Por eso la preservación no era estética, era esencial. El legado de Anubis. El proceso estaba simbólicamente bajo la protección de Anubis. Según el mito, él fue quien embalsamó por primera vez a Osiris después de su asesinato. Desde entonces, cada momificación repetía ese acto sagrado. El difunto no solo era preservado, era transformado en una imagen de Osiris, preparado para renacer. El ritual paso a paso. El procedimiento duraba aproximadamente 70 días. Primero se extraía el cerebro por la nariz, utilizando herramientas especializadas. Luego se retiraban los órganos internos, que eran colocados en vasos canopos protegidos por deidades específicas. El corazón, sin embargo, permanecía en el cuerpo, porque sería necesario para el juicio. Después el cadáver era cubierto con natrón, una sal natural que lo deshidrataba completamente. Finalmente, era envuelto cuidadosamente en vendas de lino mientras se recitaban conjuros protectores. Cada capa tenía significado mágico. Cada amuleto colocado entre las vendas tenía una función espiritual. Amuletos y protección. Escarabajos sagrados, ojos protectores, símbolos de estabilidad. Todo era colocado estratégicamente.
Uno de los más importantes era el escarabajo del corazón, diseñado para impedir que el órgano testificara en contra del difunto durante el juicio. Incluso en la eternidad, la magia era necesaria. No solo para reyes. Aunque las momias reales son las más famosas, la práctica no estaba limitada a faraones. Con el tiempo, personas de distintos niveles sociales intentaron acceder a versiones más simples del proceso. La eternidad no era un privilegio exclusivo de la élite, era un ideal colectivo. Pero aquí aparece un detalle inquietante. ¿Qué ocurre si el cuerpo es destruido? ¿Qué pasa cuando tumbas son saqueadas o momias profanadas? En la próxima parte exploraremos las tumbas, las pirámides y las maldiciones asociadas a quienes perturban el descanso eterno. Porque en Egipto, incluso la muerte tenía guardianes.